justamente, estimado Luis, eso es lo que yo le comentaba a Richard hace un momento y le decía que encontraba tres vicios de inconstitucionalidad en esa resolución del CNE. El primero, pues que atenta contra la libertad de expresión, el segundo que atenta contra el principio de reserva de ley y el tercero es uno de los que usted está mencionando, que se le otorgan por fuera de la ley, vía resolución, más potestades a las juntas receptoras del voto que no constan en ninguna parte del Código de la Democracia. Esto también pues vulnera claramente la Constitución, constituye una actitud arbitraria y desde mi punto de vista muy difícil de aplicar por parte del Consejo Nacional Electoral, que el único resultado que va a tener con esto es incidentar un proceso electoral el día 13 de abril. O sea, ¿qué va a suceder? Yo me pregunto yo si van a ser comisarios del control de celulares. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si el día de mañana un ciudadano se acerca, dice no traigo conmigo mi teléfono, va atrás del biombo y le toma una foto? ¿Qué va a estar un militar atrás? ¿Va a ser acompañado por un miembro de la Junta Receptora del Voto y así violando ahí sí el secreto del voto? Veo muy complicado su aplicación, me parece burdo, más allá del tema jurídico, pues, y este tipo de cosas siguen empañando aún más este proceso electoral. Richard. ¿Cuáles son las consecuencias, doctor, de haberse pasado sobre la Constitución el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué consecuencias le va a traer a esta gente, a estos consejeros? En este caso, pues, se ha presentado, como decía, ya una demanda de inconstitucionalidad de esta resolución y pues la Corte Constitucional, ¿qué es lo que puede hacer? También es lo que le interesa a la ciudadanía. En este caso, pues, estas demandas por lo general toman tiempo, en casos normales de alrededor de 2 años. Sin embargo, cuando la Corte prioriza los temas, podemos tener resultados más rápido, como fue, por ejemplo, el caso de la ley antipillos. ¿Ya? ¿Qué sucedió en la ley antipillos? Se presentó por parte del Parlamento una acción de inconstitucionalidad en los primeros días de diciembre y para el 20 más o menos ya habíamos tenido lo que se denomina una suspensión provisional de la norma. Es decir, que la Corte suspende la aplicación de un acto con efectos generales o de una ley para después conocer el fondo del asunto. Yo pienso que en este caso puede ocurrir lo mismo. La Corte puede suspender provisionalmente los efectos de esta resolución del CNE hasta que se pronuncie respecto del fondo. Y para eso considero que sí existe el tiempo prudencial. Y de ser el caso, yendo a su pregunta a Richard, si es que la Corte declara inconstitucional, puede pues llamar la atención al Consejo Nacional Electoral y tomar también otro tipo de medidas, pero principal, creo yo, podría ser un llamado de atención en este caso. Doctor, ¿por qué cuando un funcionario comete inconstitucionalidades solamente se queda en que la Corte le llama la atención y ahí muere? ¿Qué necesita la Constitución o a quién tiene, o algún articulado adicional que diga quien viole la Constitución en magnitud de 1 a 10, de 1 a 20, será detenido por 3 años, por 5 años, perderá sus derechos políticos? O sea, porque no hay nada de eso. Aquí usted ha visto, Moreno, Lazo, Noboa, violaron la Constitución. El mismo presidente Correa también hizo violaciones a la Constitución y obviamente no pasó más nada de ahí. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que reformar la Constitución? ¿Qué hay que hacer, doctor? A ver, nosotros tenemos que analizar esto desde el punto de vista constitucional. Y la justicia constitucional tiene dos aristas, ¿ya? En el primer caso, las garantías, en este tipo de garantías, el control subjetivo de constitucionalidad, cuando a usted, a mí, a cualquier ciudadano, el Estado o un particular vulnera nuestros derechos. ¿Cuál es el objeto de dichas garantías? Reparar esa violación, ¿sí? O en su defecto, impedirla, como es el caso de las medidas cautelares. Ahora, contrario sensu, el control abstracto de constitucionalidad busca que las normas con efectos generales, ¿ya? Por ejemplo, las leyes, las ordenanzas, en este caso esta resolución de efectos generales de CLE, guarden armonía con la Constitución. El hecho de que muchas veces entidades estatales, organismos, el mismo presidente de la República, etcétera, emitan normas contrarias a la Constitución, pues no contempla un delito, ¿sí? Porque muchas veces es una cuestión de interpretación, de buena fe, que claro, ahorita no estamos ante ese caso, pero considero yo que convertir en una conducta penal el hecho de poder contravenir la Constitución, me parece un poco exagerado el tema.
¿sí? Pero precisamente considero yo que la Corte ha dado muestras de que está a la altura de las circunstancias, declarando inconstitucionales algunas cuestiones en este último tiempo que han sido ajetreados. Un ejemplo, el acuerdo ministerial que permitía sumariar a un funcionario de elección popular, en este caso como la vicepresidenta de la República, el mismo caso de la ley antipillos, el mismo caso de los decretos 500 y 505. Entonces, sí hemos tenido en la actualidad un correcto control de constitucionalidad respecto de normas que no guardan armonía con la Constitución. Pero mire, doctor, no obstante de que declararon inconstitucional el hecho de nombrar a una vicepresidenta por decreto, lo siguió haciendo y lo volvió a hacer y lo sigue haciendo el presidente Noboa. A ver, lo que dijo la Corte Constitucional en dicho decreto es que nunca analizó y ni dijo que era inconstitucional que el presidente nombre una vicepresidenta. Eso no dijo la Corte. De ese decreto la Corte no analizó. ¿Qué dijo la Corte? Que en caso de ausencia temporal o definitiva por parte del primer presidente, del primer mandatario, a quien le corresponde reemplazarlo es a quien ejerza la vicepresidencia de la República, ¿sí? Y eso opera ipso iure, por las causales taxativas establecidas en el artículo 146 de la Constitución, que son enfermedad, fuerza mayor o caso fortuito, etcétera. Entonces, eso fue lo que aclaró la Corte. El tema que usted está planteando es otro problema jurídico que a criterio de la Corte, equivocado desde mi punto de vista, no es objeto de una acción de inconstitucionalidad, sino que hacer un acto de efectos particulares, pues le corresponde en este caso a la justicia constitucional en el control concreto, es decir, que hacen los jueces en acciones de protección, extraordinarias de protección, etcétera, conocerlo. Wow, no lo sabía, Lucho. Sí, verdaderamente me sorprende que existiendo una vicepresidenta de elección popular, el presidente coja una pluma y encargue a cualquiera. Mi pregunta va dirigida en lo siguiente. La señora Tamarín, doctor, dijo el día de hoy de que anteriormente el tribunal ya había durante el proceso haber cambiado ciertas reglas y ella habló sobre el asunto de la pandemia, donde ellos resolvieron, aunque no estaba en ningún reglamento, que todos vayan con mascarilla. El punto de comparación que ella hace con lo que está pasando el día de hoy son extremos que no lo veo por ningún lado. ¿Usted cómo lo ve, doctor? A tal punto concuerdo con usted, pues que el tema de las mascarillas no era una regulación propia del proceso electoral, era un tema mundial, pues. No teníamos que ir con mascarilla solamente a votar, teníamos que salir con mascarilla a la calle, con mascarilla teníamos que entrar a un centro comercial, con mascarilla teníamos que entrar bueno, no se podía entrar a estadios, ¿cierto?, en esos momentos, pero para salir a la calle, para subir al transporte público, etcétera, tenía que usarse mascarilla. O sea, no es una actuación propia del Consejo Nacional Electoral, sino que esa regulación, fruto de una pandemia mundial, ¿sí?, una fuerza mayor impresionante, ¿no es cierto?, no en el Ecuador, sino a nivel mundial, se adaptó al proceso electoral, ¿ya? No es lo mismo en este caso que mediante chismes, informes de policías, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que nos digan que han habido ciudadanos que han sido extorsionados. ¿Cuáles son esos ciudadanos? ¿Dónde están las denuncias de dichos ciudadanos? Entonces estamos legislando una conducta en virtud de actos hasta la fecha no comprobables y por lo tanto... Reservados, doctor. Reservados de la reserva reservada. Así Reservados mismo. de la reserva reservada. Muchas gracias de mi parte, doctor. No tiene ninguna comparación. Ahora, doctor, hay otra cuestión que sí me preocupa y me preocupa muchísimo, es que la Asamblea tiene que hacer un llamado de atención. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea en este momento? Porque tampoco, a ver, han hecho algunas acciones, pero la Asamblea como que no tiene que dejar pasar por esto un exhorto, alguna cosa al Consejo Nacional Electoral, porque ellos son los que fiscalizan, ellos son los que legislan, pero se tiene que actuar de inmediato. A ver, desde mi punto de vista, Richard, la responsabilidad política de los señores del Consejo Nacional Electoral, si se les puede llamar señores, es inobjetable, es indiscutible, ¿sí?
y para mí tendrían que ser censurados, perdón por cierto, pero hasta con los votos de quienes limpian la asamblea, ¿ya? Es clarísima su responsabilidad. Ahora bien, en el año 2021 o 2022, no recuerdo con exactitud, se emitió un pronunciamiento por parte de la Procuraduría General del Estado que mencionó que durante el proceso electoral no podía continuarse un juicio político, una solicitud de juicio político en contra de los consejeros del CNE. Entonces, pues, nos tocará esperar a que concluya este proceso electoral para que continúe una solicitud de juicio que ya ha sido planteada en contra de los mismos. Recordemos que en esto se han basado, pues, para mantenerse en el cargo, ya digo, desde el año 2021 más o menos, donde ya se les han interpuesto varios juicios políticos. Qué terrible situación. Doctor, vi que usted tuiteaba un tema de la jueza Nubia Vera, y yéndonos a los temas constitucionales que me interesaron mucho. Pero ¿fue destituida? ¿No fue destituida? ¿Qué pasó con la jueza Nubia Vera? Y en base a qué la destituía. A ver, la jueza Nubia Vera no ha sido destituida, Ya. tiene una declaratoria jurisdiccional previa, que es un requisito precisamente para que el Consejo de la Judicatura aplique una sanción. En este caso, puede ser la destitución. En este caso, la declaratoria de jurisdiccional previa es de manifiesta negligencia y ha sido dictada por la Sala de lo Penal de los Jueces de la Corte Provincial de Pichincha. Con esta declaratoria jurisdiccional previa, puede el Consejo de la Judicatura seguir un sumario administrativo y proceder a destituirla de ser el caso. Desde mi punto de vista, absolutamente arbitrario, injusto, y pues esperemos que la justicia constitucional, de ser el caso, pues pueda tomar las medidas del caso en el tema de la jueza Nubia Vera. Doctor, no sé si tenga coalición esta pregunta que le quiero hacer, pero ¿qué pasa con los consejeros del CNE a criterio jurídico? ¿Está bien lo que les están haciendo o eso lo llaman persecución? ¿Hasta qué punto puede ser persecución? La persecución es una aberración jurídica lo que han cometido. Tenemos un Consejo Nacional Electoral, que feo decirlo, obsecuente y obediente de una determinada tendencia política, y pues que no garantiza que sea un árbitro imparcial en este proceso electoral. Podemos ver que el informe jurídico que sustentó esta última resolución de la jueza Nubia Vera tenía como objetivo incluso prohibir tomar fotos en el escrutinio, cuando una disposición constitucional establece que el escrutinio es público. Entonces, pues, no tenemos garantías de un proceso electoral transparente. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.